Cada día es interesante. Algunos esconden historias absurdas, curiosas, inquietantes y otros sucesos simplemente inexplicables. Descubriremos festividades que nadie recuerda, hechos históricos importantísimos y datos tan random que parecen mentira. Si te interesa esto, ponte cómodo, ya que el video de hoy es un dato por cada día del año, marzo. Por eso socio, arrancamos el tercer mes con algo positivo. 1 de marzo de 1872, se crea el primer parque nacional del mundo. El presidente Ulysses S. Grant firmó la ley que estableció a Yellowstone como área protegida, convirtiéndolo no solo en el primero de Estados Unidos, sino en el planeta. Yellowstone no solo tiene geysers, también tiene bisontes, osos y paisajes que parecen wallpaper de Windows. Y si te suena el lugar pero no sabes de dónde, es porque aquí vivía el oso Yogi y Bubu. 2 de marzo. En 1969 despega por primera vez el Concorde. Esta cosa era impresionante, un avión supersónico que parecía salido de una película del futuro. Viajaba a más de 2000 km por hora y podía cruzar el Atlántico en menos de la mitad del tiempo que un vuelo normal. Su ruta más famosa era la de Londres a Nueva York en 3 horas, aunque su récord era de 2 horas 52 minutos, una hora más rápido que ir de Guadalajara a Vallarta. Esto es lo más cercano que hemos tenido los civiles de viajar en un caza. El problema, consumía combustible como si no hubiera mañana. También era súper ruidoso, y los boletos costaban lo que hoy sería vender un riñón. Tristemente, en el año 2000 ocurrió el trágico accidente en París, donde murieron 113 personas. Entre eso y que financieramente era insostenible, el Concorde dejó de volar en el 2003, aunque siempre será recordado por ser el Ferrari de los aviones comerciales. En 1923 se publica por primera vez la revista Time, la primera revista semanal de noticias en Estados Unidos. La idea era simple pero revolucionaria: resumir todo lo importante de la semana en un formato digerible. Nada de leer periódicos eternos todos los días. Aquí te daban el resumen y listo. En su primera portada apareció el político Joseph G. Cannon. Décadas después, salía en la portada de Time, se convirtió en un símbolo de poder, influencia o de que eras una de las personas más odiadas del planeta. 4 de marzo de 1966, John Lennon suelta su frase más polémica. En una entrevista, el Imagine suelta la frase: "Somos más populares que Jesús". En Reino Unido pasó casi desapercibido, pero cuando esa frase llegó a Estados Unidos hubo quemas públicas de discos, amenazas, protestas religiosas y estaciones de radio que dejaron de poner a los Beatles. Supuestamente Lennon lo dijo más como una reflexión social que como un ataque religioso, aunque tampoco es secreto que el señor no era muy humilde que digamos. 5 de marzo de 1960, el fotógrafo cubano Alberto Korda toma una foto que cambiaría la cultura del siglo XX, el retrato de Ernesto, el Che Guevara, ese mismo retrato que se tatúa a la persona más trabajadora que conoces, y el Diego. 6 de marzo, pero de 1475, nace Miguel Ángel en Italia, uno de los artistas más grandes que han existido, escultor, pintor, arquitecto, básicamente la cara del Renacimiento junto con Leonardo, el David, la Piedad, los frescos de la Capilla Sixtina, que curiosamente aceptó pintar la capilla por presión, y la verdad es que se nota, ya que le quedó más o menos. Sobre su vida personal, muchos historiadores apuntan a que pudo haber sido homosexual, algo complejo en una época profundamente marcada por el catolicismo, pero más allá de los debates modernos, su talento fue tan grande que ni la iglesia que lo presionaba pudo ignorarlo. 7 de marzo de 1876, aquí no solo nació un invento, nació una guerra legal. Alexander Graham Bell recibe la patente por un aparato descrito oficialmente como algo para transmitir sonidos vocales telegráficamente, es decir, el teléfono. Lo polémico fue que Bell presentó su solicitud apenas 2 horas antes que su rival, Elisha Gray. 2 horas, esa diferencia microscópica le dio el título oficial de inventor. Y aunque la patente, el del 7 de marzo, la primera frase transmitida fue 3 días después: "Señor Watson, venga aquí, quiero verlo". Decir quién fue el inventor del teléfono es todo un drama, porque el italiano Antonio Meucci ya había creado algo similar, llamado teletrófono, desde 1854. Este pobre sujeto no pudo renovar su patente porque no tenía dinero, pero el Bell sí tenía feria, y gracias a ese registro legal, Bell fundó la Bell Telephone Company, lo que hoy conocemos como AT&T. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A diferencia de lo que creen muchos, este día no nació como una campaña de marketing. Tiene raíces en protestas obreras del siglo XIX, pero se consolidó en 1917, cuando mujeres trabajadoras en Petrogrado se declararon en huelga exigiendo pan y paz. Huelga que terminó siendo una chispa clave en la Revolución Rusa. En 1975 la ONU lo reconoció oficialmente. No es un día de celebración superficial, es un recordatorio de lucha por el voto, derechos laborales, igualdad y dignidad. 9 de marzo de 1959, Mattel presenta a Barbara Millicent Roberts,
mundialmente conocida como Barbie, aunque los hombres con hermana lo ubicamos mejor como la novia de Max Steel. Fue la primera muñeca con rasgos de mujer adulta en un mercado lleno de bebés de plástico. Barbie pasó de modelo, astronauta, doctora, presidenta, vendedora de gomichelas y buchona. Actualmente es símbolo de debate social sobre los estándares de belleza. Muy bonito mensaje, pero la rubia sigue siendo la más vendida. 10 de marzo de 1940, nace Carlos Ray Norris, pero tú lo conoces mejor como Chuck Norris. Súper conocido por sus memes, que aunque me duele decirlo ya son prehistóricos. En estos miles de chistorretes electrónicos se decía que era un cabrón indestructible por sus películas, pero pocos saben que era un cabrón en la vida real. Para empezar, fue 7 veces campeón mundial de karate, cinturón negro en Tang Soo Do, taekwondo, jiu-jitsu brasileño, y para acabarla actor multimillonario. 11 de marzo, puesto doble, en 2004 los atentados de Madrid. 10 bombas explotaron en 4 trenes, 193 personas murieron, más de 2000 resultaron heridas. Fue el mayor atentado terrorista en la historia de España. Este suceso cambió la estrategia antiterrorista en Europa y sacudió la política española a días de elecciones generales. En 2011 un terremoto de magnitud 9 azotó las costas de Japón. A las 14:46 horas el sismo generó un tsunami con olas de hasta 40 metros, provocando devastación masiva, una crisis humanitaria y el accidente nuclear de Fukushima. Un recordatorio brutal de que la naturaleza nunca avisa. 12 de marzo pero de 1930, inició la Marcha de la Sal. Mahatma Gandhi caminó más de 380 kilómetros hacia el mar para desafiar el monopolio británico de la sal en India. Durante su caminata miles y miles de personas se sumaban cada día. Gandhi terminó llegando a la costa hasta el 6 de abril. Después de rezar tomó barro salado, lo hirvió y produjo sal ilegalmente. Un gesto sencillo pero políticamente explosivo. Más de 60,000 personas fueron arrestadas por la producción ilegal de sal. La represión británica fue brutal en contra de los pacíficos protestantes. Por desgracia para los británicos, el mundo lo vio todo. Justo en ese momento el imperio empezó a perder autoridad moral ante la opinión pública internacional. La independencia total llegó hasta 1947, pero el miedo ya se había acabado en 1930. El 13 de marzo fue un día extraño para el Vaticano. Tras la renuncia de Benedicto XVI, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio es elegido como Papa Francisco. Fue el Papa número 266, pero el primer jesuita, el primer Papa americano y el primer Papa no europeo en más de 1200 años. Cuando salió al balcón dijo que venía del fin del mundo, y mentiras no dijo. 14 de marzo, el Día de los Genios. En 1879 nace Albert Einstein, el hombre que redefinió nuestra comprensión del universo con la teoría de la relatividad. Y curiosamente, un 14 de marzo de 2018 falleció Stephen Hawking, el científico que popularizó los agujeros negros y llevó la cosmología a la cultura pop. Aquel día todos lamentaron su muerte, pero después de que se filtró que visitaba una isla seguido y tenía gustos ilegales, ya nadie quiere al todo tieso. 15 de marzo, el asesinato más famoso de la historia. En el 44 a.C. desconectaron a Julio César en la curia de Pompeyo, en Roma. Los perpetradores fueron un grupo de senadores conocidos como los Libertadores. Lo rodearon con el pretexto de entregarle una petición. Spoiler, no era una petición, eran 23 puñaladas. La razón por la que lo atacaron era para evitar que César, nombrado dictador vitalicio, acabara con la república e instaurara una monarquía absoluta. La élite senatorial tenía miedo de perder poder, miedo de que Roma dejara de ser república, así que decidieron restaurar la libertad. El resultado, caos político y el nacimiento del Imperio Romano. Mitad de mes, eso solo significa una cosa: cumpleaños. Yes, sir. Bang, bang. Talking about spiffy. You know you bad. Damn. Si tú cumples años en abril, déjame en los comentarios en qué día y aparecerás en el próximo video de esta serie. Que si es la primera vez que lo ves y te está gustando, al final del video te dejaré la playlist con los 2 episodios pasados. Y no solo eso, actualmente estamos en el proceso de encontrar un monstruo por cada país de Latinoamérica. Así que continuemos con marzo y ya después tú decides qué ver, si continúas con la serie o te vas con los monstruos. Continuamos. 16 de marzo pero de 1968, la masacre de My Lai. Durante la guerra de Vietnam, un pelotón de soldados estadounidenses aproximadamente 500 civiles desarmados. Acabaron con todos, les dio igual si eran mujeres, niños o ancianos. El evento se ocultó por casi 2 años, pero cuando salió a la luz se convirtió en todo un escándalo mundial. 17 de marzo, por fin otra cosa buena, Día de San Patricio, Día del Patrón de Irlanda. Originalmente era una festividad religiosa solemne, hoy es una celebración global asociada con tréboles, desfiles, duendes, Lucky Charms y toneladas de cerveza. Pero el dato visual más impactante ocurre en Chicago,
desde 1962 tiñen el río de verde brillante durante las festividades, una tradición que atrae a miles de turistas, y si te lo preguntas, no contamina. 18 de marzo de 1965, la primera caminata espacial. Actualmente es muy sencillo imaginar a un astronauta en el espacio, pero en aquel entonces aún no estaban seguros si alguien podría sobrevivir. Así que con sus dos enormes personalidades, el cosmonauta soviético Alexei Leonov salió de su cápsula durante 12 minutos para flotar en el vacío absoluto. Lo que casi nadie cuenta es que su traje se infló más de lo previsto y tuvo problemas para volver a entrar a la cápsula. La historia pudo terminar muy diferente, pero ese día el espacio dejó de ser algo que solo miramos y se convirtió en un lugar donde salimos a pasear. 19 de marzo, en 1945 el incendio del portaaviones USS Franklin. A finales de la Segunda Guerra Mundial, un avión japonés bombardeó la nave estadounidense cerca de las costas de Japón. Murieron más de 800 marinos, y es considerado el ataque más grave que un portaaviones de Estados Unidos ha sobrevivido en su historia. 20 de marzo, el día del huevo parado. No en ese sentido. Existe un mito que dice que por la alineación gravitacional del equinoccio es el único día en el que puedes dejar un huevo de pie perfectamente sobre su punta. Esto es mentira, la realidad es que lo puedes hacer en cualquier día del año. Algo bastante raro es que yo hace 4 años me gané un diploma por hacer justamente esto, pero arriba de un clavo. 21 de marzo, el día de las mendigas flores amarillas. En años recientes esta madre se volvió tradición en México y en algunos países de Latinoamérica regalar flores amarillas. Si no las das, algunas mujeres se sienten como las personas menos amadas del mundo. Pero ¿de dónde surge esto? Todo gracias a la serie Floricienta, que tristemente no tiene nada que ver con Doña Florinda. El chiste es que la protagonista soñaba con que el amor de su vida llegara con flores amarillas como un símbolo de felicidad eterna. Esto junto a la canción Flores Amarillas hizo que media población masculina tenga que ir a comprar algo por presión social y no por amor real. 22 de marzo pero de 1895, en París, los hermanos Lumière proyectan en público la salida de los obreros de la fábrica Lumière. Técnicamente fue una exhibición privada para una organización, pero históricamente es uno de los momentos que han dado origen al cine como espectáculo. El metraje consta solo de trabajadores saliendo de una fábrica y ya. Esto me hizo pensar mucho sobre cuál es la primera película que recuerdo haber visto en el cine. Pensé y creo que mi recuerdo más viejo es el estreno de Spider-Man 3. En aquel entonces yo tenía tan solo 5 años. Pero tú coméntame cuál es la primera película que recuerdas haber visto en el cine. Si lo haces yo te daré corazón. 23 de marzo del 2020, el inicio de la cuarentena en México. Uy, la verdad es que la historia se siente más fea cuando uno sí la vivió. Yo tengo 23 años, a mí me tocó esta cosa en mi último semestre de prepa, así que lo único que provocó en mí fue que me quedara en mi casa jugando al GTA Online con mi amigo Eric, y que en una loquera hiciera esto. Pero sé que muchos de ustedes son más jóvenes que yo, y la cuarentena significó no haber tenido secundaria o preparatoria. La simple idea de eso me causa algo, ya que es una etapa vital para formar personalidad y habilidades sociales. 24 de marzo de 1882, el científico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento de Mycobacterium tuberculosis, la bacteria que causa la tuberculosis. En esa época la enfermedad mataba a 1 de cada 7 personas en el mundo. Si no me creen, pregúntenle a Arthur Morgan. ...25 de marzo, 1821... Grecia inicia su lucha por la independencia contra el Imperio Otomano. Tras casi 400 años de dominio, comienza la revolución que eventualmente daría origen al Estado griego moderno. Siempre resulta curioso escuchar de europeos conquistados. 26 de marzo, 1827... muere el genio que transformó la música para siempre, Ludwig van Beethoven, en Viena a los 56 años. Un compositor que perdió la audición, pero que nunca dejó de escuchar lo que tenía en la cabeza. Se dice que durante su agonía hubo una fuerte tormenta, y que tras un trueno levantó el puño antes de morir. 27 de marzo de 1977, el accidente más mortal en la historia de la aviación civil. En el aeropuerto de Tenerife, 2 Boeing 747 colisionaron en la pista por culpa de una densa niebla y fallos en la comunicación. 583 personas perdieron la vida. Después de este suceso cambiaron protocolos, lenguaje y sistema de seguridad en todo el mundo. 28 de marzo de 1979, el accidente nuclear de 3 Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos. Una falla del sistema de enfriamiento provocó la fusión parcial del núcleo de un reactor. No hubo víctimas directas, pero el miedo fue global. De hecho, este suceso fue la inspiración para que Homero trabajara en una planta nuclear.
Nah, la neta no. 29 de marzo de 1974. En la provincia china de Shaanxi, unos agricultores cavaban un pozo por la sequía. A 2 metros de profundidad encontraron fragmentos de terracota y puntas de flecha de bronce. Pensaron que eran simples restos viejos. En realidad habían descubierto la entrada a un mausoleo de más de 50 kilómetros cuadrados. El ejército de terracota. Más de 8000 figuras, y ninguno tiene el mismo rostro. El dueño de la tumba, Qin Shi Huang, el unificador de China. Obsesionado con la inmortalidad, mandó construir un ejército para que lo protegieran en el más allá. No solo hay soldados, también hay carros, caballos, acróbatas, músicos y funcionarios. Básicamente se llevó su imperio completo al otro mundo. Y lo más impactante, la tumba principal del emperador sigue sellada. Según los historiadores, adentro hay maquetas de palacios, ríos de mercurio simulando el Yangtze y el río amarillo, y trampas automáticas para los saqueadores. Mediciones modernas han confirmado niveles altos de mercurio en el suelo. Los arquitectos temen abrirle y dañar el contenido, o liberar vapores tóxicos. Después de más de 2000 años, el emperador sigue guardando sus secretos, y nosotros seguimos esperando saber qué hay dentro. 30 de marzo, el debut de Batman. En el número 27 de Detective Comics aparece por primera vez el Caballero de la Noche, creado por Bob Kane y Bill Finger. Un héroe distinto, nada de poderes cósmicos, solo un millonario traumado con capa, calzones y demasiadas ganas de combatir el crimen. Aunque salió a la venta en marzo, la portada decía mayo de 1939. Esta era una práctica común para que el cómic permaneciera más tiempo en los estantes. 31 de marzo. Cerramos el mes con la inauguración de la Torre Eiffel. En 1889, tras poco más de 2 años de construcción, Gustave Eiffel presentó al mundo lo que hoy es el símbolo más famoso de Francia. Pero en su momento muchos parisinos lo consideraron puro fierro viejo. Artistas e intelectuales firmaron protestas en su contra. Originalmente estaba planeado demolerla después de 20 años, pero se salvó porque resultó ser una excelente antena de radio. Hoy es uno de los monumentos más visitados del planeta. La lección histórica: a veces lo que hoy llaman horrible, mañana termina siendo ícono mundial. ¿Estás viendo esto unos días después? Aquí te dejo el capítulo de abril. ¿O qué tal si ves la playlist completa? ¿O qué tal si ves un monstruo por cada país de Latinoamérica?